Bueno, entonces teníamos que las magistraturas es el conjunto dice, el conjunto de la ciudadanía elegía anualmente a 2 magistrados, conocidos como que pretores o jefes militares, que presidían la república y mandaban el ejército. Estos recibieron más tarde el título de cónsules. Habíamos visto en su momento que eran 2 personas, 2 individuos que se encargaban de la dirección de Roma. Eran elegidos más o menos por un año y ellos son los magistrados o reciben el nombre de cónsules. Alguien que me lea esta diapositiva, por favor. Daniel González, léeme esto, por favor. Profe, muy buenos días. Daniel González. ¿Me escucha, Buenos profe? días. Léeme esa diapositiva, por favor. Los cónsules Sí, lo fueron... escucho, es que tengo problema de conexión. Sí, profe, ya. Listo, yo sí lo escucho perfecto. Los cónsules fueron un número de Gracias. 2, elegidos anualmente por la Asamblea Popular. Ejercieron casi los mismos poderes que le había correspondido al rey durante la monarquía romana, o sea, la dirección suprema en paz y guerra, la consulta de los dioses, la convocatoria del Senado y la Asamblea Popular, así como la administración de justicia. Los cónsules se controlaban mutuamente, siendo por ello difícil que uno usurpase al poder y se convirtiese en tirano. Al abandonar el cargo de cónsules debían dar cuenta de su gobierno ante la asamblea. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo relevante respecto a esa diapositiva? Profe, ¿a qué se Los refiere escucho. con la consulta de los dioses? Buenos días. Bueno, buenos días. Resulta que anteriormente se daba un vínculo. Disculpe, profe, se escucha. ¿Eso qué quiere decir? La consulta de los No dioses. se le entendió nada porque no tenía red. Qué pena, profesor. ¿Ahora sí me escucha? Profe, cuando se dice que la necesidad de poner 2 cónsules para que el uno limitara el poder del otro, ¿será que dividían funciones o simplemente entre los dos tenían que tener un acuerdo para la toma de alguna decisión con respecto a lo que fueran a ejercer? Toda la administración de Roma recaía sobre ellos 2, ellos tomaban la decisión, pero uno se encargaba de la administración como tal y otro se encargaba de lo que es el ejército, de las tropas, y así se dividían funciones, pero los 2 tenían de
la decisión de administrar a Roma en conjunto, ¿correcto? Y obviamente el uno le colocaba un límite al otro, porque las funciones que tenía el uno de pronto cambiaban con las funciones del otro, pero tenían las mismas potestades, entonces el uno limitaba al otro, entonces así no se convertía como en una tiranía o una subyugación del uno hacia el otro. Profe, y en ese orden de ideas, ¿cómo solucionaban un conflicto en donde los dos tuvieran opiniones opuestas? ¿Lo resolvían con el Senado o Con los cómo hacían? los ancianos que ya sabemos que son los integrantes del Senado. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me dice aquí, además formaban, perdónenme que tengo la garganta, además formaban parte de las magistraturas o tareas administrativas, los censores, cuya misión era la de llevar la relación de ciudadanos y sus bienes. Nombraban a los senadores, al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. Tenemos a quienes, los censores. Era llevar la relación de los ciudadanos y sus bienes, ¿correcto? Cuestores, recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Pretores, eran los encargados de administrar administración de justicia. Entonces veamos, en la actualidad, en el caso colombiano, ¿quién sería el censor? ¿Quién reuniría esa figura o esas características de las que tenemos aquí en la época romana como censor? Dice cuya misión era la de llevar las relaciones ciudadanos y sus bienes. Nombraban a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. ¿Aquí se aplica esa figura en la actualidad? Yo creo que en una parte, digamos en la parte de los bienes, la DIAN. De los bienes la No, DIAN, no, de no. los ciudadanos. No, solamente estoy hablando de los censores. No No estoy sé. hablando ni cuestores ni pretores, censores. No, en ese momento no se da esa figura porque los que nombran finalmente el Congreso es el pueblo y sobre el pueblo recae. Correcto, muy bien. Pero estaría La misión era dividida. llevar la relación de ciudadanos y sus bienes. Listo. Tenemos el ordenamiento jurídico del Estado colombiano, que es el que se encarga de regular esa relación entre los ciudadanos y la protección a sus bienes. Listo. Cuestores, recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. En la actualidad, ¿quiénes serían? La DIAN. Sería la DIAN. Ahí sí sería la DIAN. Perfecto, muy bien. ¿Y los pretores? Ya serían los jueces, ¿no? La rama Rama judicial. judicial. La rama judicial porque es la administración, la rama ¿Se judicial porque la acuerdan el administración artículo judicial. 116 de la Constitución Política que ejercen funciones de carácter administrativo? El Congreso, Carácter administrativo, o sea, que administran justicia. el Congreso, O sea, con lo que tiene que ver con la Correcto. superintendencia. Entonces, ese artículo encaja dentro de esos pretores. Eran los encargados de la administración de ¿qué? De justicia. Todos los que están nombrados en el artículo 116, obviamente ejercen funciones de administración de justicia. Ediles, encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad. Debían velar también por el normal abastecimiento de alimentos a la ciudad. Esa característica en la actualidad se da, pero dividida. O sea, tenemos abastecimiento de alimenticios a la ciudad, lo vemos desde un ministerio, podría ser encargados del aseo, lo vemos desde otro ministerio también, servicios públicos domiciliarios, ornato y conservación de la ciudad, lo vemos que medio ambiente, el deber de qué, de la administración por velar por los activos del Estado. Bueno, tribunos de la plebe fueron un número de 2, elegidos mediante la asamblea tribal y que se constituían en personeros y representantes del pueblo para que los defendiesen, no solo ante el Senado, sino también ante los patricios.
fueron en número de 2, o sea, eran de a 2 elegidos, y la asamblea tribal. La asamblea tribal era constituida por plebeyos, patricios y ancianos, pero ya lo veremos más adelante en las características de la misma. Listo. Se oponían a las decisiones de cónsules y senadores pronunciando la palabra veto, me opongo. Los tribunos de la plebe gozaban de inviolabilidad para cumplir con mayor eficacia sus funciones y su nombramiento. Data del 494 a.C., cuando los miembros de la plebe, cansados de los abusos del patricio, se retiraban a fundar una ciudad cercana al Monte Sacro. Quería hacer hincapié en la palabra veto. Miren que ellos se oponían a las decisiones de los cónsules y senadores. En la actualidad tenemos un Congreso de la República. En la actualidad la figura de cónsul recae sobre un presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno, pero miren, quiero que miren aquí la Constitución. Un momento. Miren que la diapositiva que veíamos nos decía que ellos se podían oponer a las decisiones de los cónsules con la palabra veto. Y miren que nosotros tenemos algo similar, pero no solamente recae sobre un solo individuo, sino en una colectividad. Cuando aquí me dice la Constitución en el artículo 1, participativa y pluralista, es de que yo puedo participar en las decisiones que pueda tomar la administración pública, en las cuales me puedo ver afectado, yo puedo oponerme a esas decisiones que se están tomando. Por eso tenemos los mecanismos de participación ciudadana, por eso tenemos las acciones populares, por eso tenemos la tutela, por eso tenemos muchos instrumentos jurídicos que nos permiten a nosotros oponernos a ciertas actividades o decisiones que puedan colocar, que puedan vulnerar nuestros derechos, ya sean individuales o colectivos. Bueno, quería que vieran eso, entonces volvamos. Qué pena, Armando, tu micrófono, porfa. Bueno, aquí tenemos un cuadrito en los cuales vamos a jugar con ese cuadrito y nos vamos a manejar los conceptos de cada uno de ellos. Mire, tenemos la República, 509 a.C. hasta el 27 a.C. Teníamos grupos sociales. ¿Cuáles eran los grupos sociales? Eran los patricios y los plebeyos. Ya habíamos visto que los patricios eran ¿quiénes? Terratenientes, aristócratas, gobernantes, políticos, bueno, la gente rica. Y los plebeyos teníamos a ¿quiénes? Campesinos, artesanos, comerciantes, personas que trabajaban en la tierra, bueno. Entonces, muchos de ellos no tenían derechos políticos, la gran mayoría. Ahí fue cuando se dio la gran diferencia, esa lucha por la igualdad
entre los patricios y los plebeyos. Entonces, ¿qué pasa? Se da la ley de las 12 tablas, que es como les había dicho en su momento, el derecho positivo, está plasmado, codificado en esa norma, en esa regla, y el tribuno de la plebe. O sea, el tribuno de la plebe era una figura política y militar que era elegido por el pueblo, que era elegido por los plebeyos. Vemos instituciones como cuáles. Veíamos anteriormente que teníamos los comicios, los magistrados y el Senado. Entre los comicios, votar las leyes y elegir a los magistrados. Los magistrados, ¿quiénes eran? Gobernaban la ciudad. ¿Quiénes eran? Los cónsules, que eran elegidos 2 durante un año anualmente, habíamos leído. Y después tenemos el Senado, política exterior, política económica y ratificar las leyes. Miremos ahí, eso de comicios, votar leyes y elegir magistrados. En la actualidad nosotros tenemos los comicios, las acciones, los comicios populares, o sea, cuando vamos a ejercer el derecho al sufragio universal, entonces votamos por las personas que queremos que nos representen, pero nosotros no estamos votando por las leyes, ¿sí? A no ser que se dé una ley que coloque en una posible vulneración a nuestros derechos, entonces ya iniciaríamos unas acciones constitucionales al respecto. Pero pues no, votar por las leyes no, para eso votamos por unas personas que nos van a representar y ellos van a votar por las leyes. Magistrados gobiernan la ciudad. El concepto de magistrados actualmente son los altos jueces de las altas cortes que reciben el nombre de magistrados, pero un magistrado es un juez, sino que pues es como decir lo más dentro de la escala de los jueces, ¿ya? Ser magistrado. Gobiernan la ciudad. Magistrado no gobierna la ciudad, un magistrado se encarga de administrar justicia y cumplir con los fines esenciales del Estado para satisfacer las necesidades de la colectividad hacia el acceso a la justicia, porque ese es un servicio público que debe garantizar el Estado, que es el acceso a la justicia. Bueno, tenemos el Senado, que ya hemos dicho que el Senado es una parte, es un elemento del Congreso de la República. Aquí tenemos, es bicameral porque tenemos dos cámaras, una Cámara de Representantes, tenemos un Senado de la República, entonces el Senado hace parte del Congreso de la República, ¿correcto? Entonces, ¿de qué se encargan? Política exterior, económica y ratificar las leyes, correcto. En la actualidad también se da lo mismo en nuestro estado con esas características del Senado. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Vive la República Romana. Las leyes para poder gobernar tan amplio. Sí, háblame más duro, por favor. Profesor, con respecto a que el acceso a la justicia es un servicio público que debe garantizar el Estado, ¿sí? ¿El defensor público solo está delegado para defensa de un ciudadano solo en asuntos penales o vincula todos los asuntos legales del ciudadano? Solamente son penales, porque, bueno, a no ser de que usted aboque o toque las puertas, mejor dicho, toque las puertas de la justicia del Estado, y hay unos centros que se llaman conciliaciones, centros de conciliación, en los cuales, si usted no devenga más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la ley 640 del 2001, que me habla sobre la conciliación, ayer les había dicho, bueno, en estos días que hablábamos de los MAC, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, cuando una persona siente vulnerados sus derechos civiles, políticos, laborales y todo el cuento, obviamente tienen unos abogados y unas personas que los van a representar, dependiendo también de los casos.
porque si usted es una persona de bajos recursos económicos, pero está cobrando un título o valor, una letra, un cheque, un pagaré, o por valor de 50 millones de pesos, pues obviamente tiene los medios para poder pagar un abogado. Pero pues el Estado se encarga de protegerlo cuando usted es vinculado en una acción de carácter jurisdiccional para que pueda ser escuchado y pueda ser representado bajo la guarda del debido proceso, el principio fundamental del debido proceso. Entonces, en algunos casos sí tiene protección, no solamente en el ámbito penal, ¿correcto? Sí, profe, yo me iba más como por el lado del civil, en donde a veces los ciudadanos, digamos, sufren una afectación que de pronto vincula al Estado y son de bajos recursos y quieren presentar una demanda civil. El Estado les puede otorgar... Claro, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo los acompaña y todo, por decir en los casos de que usted vaya a presentar una acción popular, una demanda porque le están vulnerando un derecho colectivo contenido en el artículo 88 de la Constitución y artículo 90, perdónenme, artículo 80, 78, 79, perdón. Entonces, usted tiene un acompañamiento por parte del Estado. Es que el constituyente del 91 lo que quería plasmar en la Constitución era la protección de los derechos del individuo, tanto individuales, perdón por la redundancia, y colectivos. Entonces, al tener garantía de la protección de esos derechos, le va a dar unas herramientas, como ellas es el acompañamiento por parte de un abogado o los medios para que usted pueda acceder a la justicia. Es como decir, usted va a presentar una acción de tutela. Entonces, usted no sabe leer, no sabe escribir, no sabe cómo se hace eso. Usted va a un centro de administración de justicia, a un despacho judicial, inmediatamente ellos le van a recepcionar la tutela y se la van a hacer. O sea, de acuerdo a sus hechos y todo esto y a sus pretensiones. Pero miren, nada menos ahí tenemos un ejemplo, que si usted no sabe hacerla, se la tiene que hacer. Y así lo dice el decreto 2591 del 91 de la acción de tutela. Si usted va a presentar un mecanismo de participación ciudadana en las acciones populares o una acción de grupo, bueno, en acción de grupo quizás ya hay dinero de por medio, pero en una acción popular el Estado lo acompaña por medio de la Procuraduría, por medio de la Defensoría del Pueblo. Obviamente, ¿por qué? Porque son derechos que ustedes tienen, son derechos que tenemos todos, y entre ellos está el acceso a la justicia. Entonces el Estado debe brindar una cantidad de elementos jurídicos, unas herramientas jurídico-normativas que le permitan al ciudadano poder satisfacer esas necesidades. Entonces tiene que darse aquí una cantidad de elementos y una cantidad de herramientas y colocarse como todo a merced de nosotros, porque eso es deber del Estado, ¿correcto? Profe, una pregunta, o sea, en cuestión de lo que dice el compañero Gustavo, eso se tomaría más como un hecho jurídico, ¿no? Porque pues obviamente él está tratando, digamos, de la responsabilidad que tiene el Estado con los ciudadanos. De pronto, un ejemplo, si hay una alcantarilla destapada y de pronto él cae, sería una arbitrariedad del Estado, ¿no? Sí, pero no te entiendo, sí, obviamente, o sea, eso tiene que ver con la administración pública, pero pues... Es que yo tenía en cuenta que acto jurídico es una cosa y hecho jurídico es otra cosa, ¿no? El acto jurídico se lleva por medio de un contrato, ¿no? Y no sé si el hecho jurídico se lleva más como extracontractual, no sé si estoy equivocado. ¿Me repites, por favor? Discúlpame. Listo, profe. Disculpe. Un ejemplo. Ya el ejemplo que di, obviamente. Yo tenía entendido que un acto jurídico se lleva por medio de un contrato, ¿no? Y el extracontractual es el que no tiene un contrato, obviamente. Entonces, esto ese extracontractual se definiría como un hecho jurídico, ¿no?
Sí. Ok. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vida de la República Romana. Leyes. ¿Qué son las leyes? ¿Qué es las normas? Rápidamente una característica de las leyes. Que son universales. Son universales. Que están escritas, o sea, que son ¿qué? ¿Derecho qué? Positivo. Perfecto. ¿Qué más? Son de carácter obligatorio. Perfecto. Tienen coerción, imposición. ¿Qué más? Su incumplimiento lleva una sanción. Dime, Nicolás. Su incumplimiento lleva una sanción de carácter Perfecto. jurídico. Un castigo. Listo. Ahí viene ¿qué? La connotación de coerción. Muy bien. ¿Quién más? Es una forma de Otra conducta, característica. profe. ¿Cómo? Es una forma de conducta regulada por el Poder Legislativo. Es una forma de conducta. Explícame eso. ¿Cómo así que es una forma de conducta? Pues yo había entendido en la clase anterior de Introducción al Derecho que una ley es una forma de conducta regulada por el Poder Legislativo. Ah, ya. Resulta que una norma, una ley, se convierte en política pública o política de Estado. Por lo tanto, la norma tiene 4 elementos: gestación, formulación, implementación y evaluación. Cuando se va a adoptar una norma, ¿por qué se adopta? Se adopta ante una coyuntura o una problemática que tiene la misma sociedad, el mismo pueblo. Entonces, ante las mismas necesidades del pueblo, se van creando las leyes. Ante ese dinamismo económico, social, político, entre otros, es deber del Estado velar, ¿por qué? Por la protección de todos los derechos que tenemos nosotros, tanto individuales como colectivos. Veamos nada menos el artículo 78 de la Constitución Política, que me habla sobre la protección por parte del Estado de los bienes y servicios. De ahí es donde nace la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Entonces, mire que son muchos elementos que le corresponden al Estado garantizar todos los derechos que tenemos. Y obviamente satisfacer las necesidades de toda la colectividad o de los administrados. Entonces decíamos que la ley que es que también, la ley es emanada de una autoridad competente. Porque una ley de dónde se emana, del Congreso de la República. ¿Y qué tiene el Congreso? Hombre, tiene la potestad de proferir normas, de proferir leyes en los cuales nosotros nos vamos a vincular dentro de esa norma, acatando la disposición de la misma. ¿Sí? Entonces, la ley, ¿qué más podríamos decir? Me está reglando, me está armonizando la relación de los individuos. Y una norma se hace para protección y para prevenir. Es decir, el que matare, el que robare. Entonces, la norma se crea con una sanción y un castigo para tratar de evitar el supuesto hecho.
Entonces, la norma se hace como de prevención. La ley, veíamos la pirámide que él señala. También hay una jerarquía entre las mismas leyes, una jerarquía entre las mismas normas, que encabeza de ella tenemos ¿quién? La Constitución, que armónicamente actúa con los tratados internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política. Todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República son normas de normas y en los estados de excepción todo lo que tiene que ver con derechos humanos no puede ser. Bueno, entonces hay una relevancia allí de derechos humanos y no puede ser agredido ni nada en el gobierno de turno en ese momento. Entonces la ley, cuando les decía que armónicamente trabajan con los tratados internacionales, entonces hay tratadistas o doctrinantes que dicen que los bloques de constitucionalidad, o sea, los tratados internacionales, están al mismo nivel de la constitución política. Hay otros que dicen que está por encima de la constitución política los tratados internacionales. Entonces unos dicen que somos monistas o dualistas. Monistas es cuando estamos, ¿qué? Por encima de la Constitución con los tratados internacionales. Monista. Y dualista es cuando estamos al mismo nivel de ¿qué? De la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces miren que ahí tenemos una cantidad de características de la norma y las leyes. Las leyes me permiten regular la relación de los individuos en sociedad. Y obviamente hay una coercibilidad, hay una sanción, hay una imposición. Es de imperativo el cumplimiento de la norma. Porque si usted no la cumple, será sancionado administrativamente o penalmente. Privado de la libertad o no privado de la libertad. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué decíamos? Dicen aquí las leyes. Para poder gobernar tan amplio territorio de una manera organizada, desarrollaron un conjunto de leyes conocidas como ¿qué? El derecho romano. ¿Qué son las leyes en Colombia? Son elementos que forman el conjunto de normas o que constituyen los pilares del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Una cantidad de normas que han sido proferidas ¿para qué? Para regular la relación entre los individuos, entre el Estado y los individuos. Entonces, veamos acá. Listo. Además de las luchas entre patricios y plebeyos, la República se caracterizó por la expansión del poder de Roma a toda la Italia peninsular. Por la promulgación de la ley de las 12 tablas en el 450 a.C. y por las guerras civiles por la igualdad. La ley de las 12 tablas, llamada así porque estaba escrita en 12 tablas, es el código más antiguo de derecho romano, que se estableció para aplacar las demandas ¿de quién? De los plebeyos. Hasta que se redactó este código, el derecho romano había tenido un carácter sagrado, por haber estado unido a la monarquía y al colegio de los pontífices. Carácter sagrado, veámoslo como lo mencionamos anteriormente, eso teológico, lo divino, ¿ya? Lo supremo. Me dice Marquía que con su redacción, con la redacción de las 12 tablas, el derecho romano se desacraliza, constituyendo la base del derecho del mundo occidental. ¿Qué quiere decir cuando el derecho romano se desacraliza? Ya se pierde ese vínculo sagrado
ya que solamente entonces el vínculo salvaje le pertenecía a los ricos, políticos, gobernantes, dirigentes, y los demás no tenían derecho a ello. Entonces, a partir de esa constitución de derechos dentro de los 12 tablas, se dan unos elementos que garantizan una protección de unos derechos. ¿Cuáles derechos? Derechos a la igualdad, de la participación de los plebeyos en el pueblo romano. ¿Entendido? Entonces, con su redacción el derecho romano se desacraliza constituyendo la base del derecho del mundo occidental. Obviamente, a partir de la constitución de la ley de las 12 tablas, aquí se da una gran influencia para lo que es hoy el ordenamiento jurídico de diferentes estados. Influyó demasiado, porque es que a partir de acá ya tengo un derecho positivo, plasmado, reglado, codificado, en los cuales me está garantizando la protección de un derecho. Entonces, miren que aquí ya está, que ya es un derecho que está constituido dentro de la norma, que es un derecho positivo. Derecho positivo, que tiene que una característica de derecho subjetivo, y al momento de que sea violado o aparentemente usted sienta la vulneración de su derecho, usted puede iniciar una acción para que ¿quién? El operador jurídico le reconozca tal derecho o la vulneración del mismo, convirtiéndose en derecho objetivo. ¿Entendido? Bueno, eso fue tema de la anterior asignatura. ¿Listo? Listo. Para el historiador Tito Livio, las 12 tablas eran la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Bueno, hagamos aquí una precisión. Eran la fuente de todo el derecho romano, correcto, tanto público como privado. ¿Qué quiere decir público? ¿Qué tiene que ver con qué? Con la administración pública, con el Estado. Ya sea por sus instituciones, por sus funcionarios, de acuerdo a sus funciones, de administración pública, funcionarios públicos, bueno, todo lo que tiene que ver entre qué, la relación entre el Estado y el individuo. Y como privado, la relación entre sujetos particulares. Entonces, para que lo tengamos presente. La lucha por la igualdad de poderes. Todos los cargos políticos y religiosos se reservaban para ¿quiénes? Para los patricios. Y el matrimonio mixto con plebeyos estaba prohibido. Los conflictos se sucedieron, pero la amenaza de abandonar Roma y fundar una nueva ciudad, junto con la necesidad de apoyos financieros y militares en su política de expansión por Italia, obligó a los patricios al reconocimiento progresivo de los derechos de los plebeyos. Una larga lucha entre las dos clases comenzó en el siglo ¿qué? Esto, leamos por favor. ¿Alguien que me lea? Una larga lucha entre las dos clases que comenzó en el siglo VI a.C. terminó con la extensión de igualdad política para los plebeyos consistentes en creación de los tribunos de la plebe, nuevas magistraturas encargadas de defender los derechos de los plebeyos, creación de un código de leyes escrito, las leyes de las 12 tablas que impidía la manipulación de la ley por parte de los patricios, autorización de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Ojo que eso es pregunta de examen.
Una larga lucha entre las dos clases que comenzó en el siglo VI. ¿Y terminó con qué? Con la obtención de qué? De las 12 tablas, porque las 12 tablas que fueron la igualdad, un derecho que ya quedó plasmado, un acuerdo entre las partes, ¿ya? La creación de qué? Los tribunos de la plebe que lo vimos anteriormente, que era el concilius plebe, una magistratura encargada de defender los derechos de quién, de los plebeyos. O sea que ya tenían un representante por parte de los plebeyos. Se crea ¿qué? Un código de leyes. Ya lo habíamos visto. Legis Dundecium Tabularum, que es ¿qué? El latín de las 12 tablas, que impedía la manipulación de la ley por parte de quién, de los patricios. Autorización de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, ya podían contraer nupcias, ya se podían casar, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Ya, dame un minuto, por favor. Dime. Profe, la necesidad de los plebeyos por ser reconocidos en su derecho de los matrimonios mixtos, ¿era por un asunto romántico o era por lo que la familia era reconocida como una institución pilar de la estructura romana? O sea, por los derechos que se concedían a No través le del entendí. matrimonio. No te entendí. O Cuando a sea, mí me dicen que se podían casar era que anteriormente no se podían casar plebeyos con patricios. Simplemente era eso. Pero usted debe de tener muy en claro que la institución jurídica del matrimonio es un vínculo contractual, en los cuales es un acuerdo de voluntades y es un contrato solemne, ¿ya? Y obviamente tiene un reconocimiento y una protección por parte del Estado. En la época romana, los plebeyos no tenían voz y voto, entonces la figura tanto de la familia y todo eso no era tan relevante como la que se daba entre los patricios, los plebeyos eran los que no estaban, no tenían esos derechos políticos o civiles. Entonces todo recaía sobre quién, sobre los patricios. Y los patricios se casaban y obviamente quedaban dependiendo, si era mujer o hombre, que ya lo veremos, el pater familia, la máxima cabeza del núcleo familiar, y en los cuales esos núcleos familiares forman el derecho de gens, ya que ya lo veremos también más adelante. ¿Listo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué se hacen? Se casan y obviamente ya hay unos derechos, ya hay unas igualdades, ya hay unas potestades entre los patricios y plebeyos para contraer nupcias entre los mismos. ¿Listo? Bueno, acceso al Senado y a todas las magistraturas, incluso al título de pontífices máximo. Los plebeyos habían conseguido la igualdad de derechos y patricios y plebeyos constituían el populus romanus, el pueblo romano. Desde entonces, la única diferencia entre los ciudadanos fueron ¿qué? La riqueza o prestigio. Cultura. Los romanos, al tener contacto con tantas culturas, especialmente con la cultura griega, copiaron gran cantidad de cosas de otros pueblos y las difundieron en todos sus dominios. Es así que en esta época hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que constituyeron a la cultura actual, como ¿qué? La filosofía, la escultura, la pintura, arquitectura, literatura y otros. Para facilitar las comunicaciones entre tantos pueblos distintos, con sus propios idiomas, impusieron como lengua oficial su propio idioma, el latín. Esto es como de cultura generalista. La religión. Los romanos eran ¿qué? Politeístas, y desde que comenzaban a conquistar a otros pueblos, adoraban ¿qué? A los dioses. Armando García, léeme, por favor.
Dani Bernal, léeme, por favor. Los romanos eran politeístas y desde que comenzaron a conquistar a otros pueblos adoraban dioses que no eran de ellos. Finalmente terminaron copiando a los griegos con su antropomorfismo, dioses con forma humana. A los pueblos conquistados los dejaron profesar su religión, pero con la condición de participar en el culto del Estado, adorar a los dioses romanos en las fiestas religiosas públicas. La religión estatal era tan importante que se obligaba a todos los habitantes a adorar al emperador como un dios. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta, ¿en qué momento? Dame un minuto, por favor, dame un minuto. Sí, te escucho. Profe, buenos días. ¿En qué momento empiezan los romanos a profesar la religión del cristianismo? ¿Cómo? ¿En qué momento los romanos comienzan a profesar el cristianismo? Pero es que ten en cuenta que después de la muerte de Cristo, los romanos estaban persiguiendo a todo el cristianismo, en los cuales ellos tuvieron que irse a esconderse a las chimeneas, que se le conocen las chimeneas, que tienen la forma de penes. Eso queda en Capadocia, Turquía. Ellos fueron a refugiarse allá y cuando uno va allá a Capadocia, uno ve en esas cuevas, uno ve muchos frescos. Cuando digo frescos, son pinturas. Los primeros vestigios de la religión cristiana. Pero después de, o sea, yo diría que con Justiniano más o menos, se empieza a dar como un vínculo con la religión, con el cristianismo. ¿Pero qué? Pero el cristianismo fue perseguido por los romanos, porque lo consideraban una ideología que podía colocar en riesgo la política o la filosofía del pueblo romano. Claro. Entonces, más o menos con fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso ya es algo como religioso, pero lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia, que es el libro sagrado de los católicos, como decir el Corán o el Bhagavad Gita, entre otros, sí, que pues fue juzgado por el pueblo romano y fue crucificado. Pero pues ahí ya, a partir de ahí, ya es cuando la historia se parte en dos. Se toma como relación la muerte de Cristo y se van dando aspectos que van modificando, aspectos que van impactando a los pueblos y va causando un avance filosófico, teológico, religioso, como seguidores de una política religiosa, de un dogma, de una concepción de fe, ¿listo? Entonces, ya ahí es cuando se parten dos, ¿listo? Bueno, ya tenemos acá, veamos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta de cultura general? Puede hacer la que quiera, papá. Gracias. Profe, la pregunta es, ¿por qué antes de Cristo los años se contaban de forma decreciente? Ni idea, papá. Búsquelo para que los dos variantes nos lo informe a todos, porque no tengo ni idea. Porque ¿cómo hicieron para imaginarse que Jesús iba a arrancar del año 0? O sea, bien curioso el tema. Listo, lo buscaré, profe, gracias. Por favor, y si lo consulta bien, de pronto tiene un incentivo. Bueno, cuéntenme, ¿quién más? Profe, yo también tengo una pregunta. En la importancia de la religión en el derecho romano, ¿qué
por ejemplo, los romanos tenían que consultar con rituales y demás para poder ver como viable hacer elecciones, hacer reuniones o declarar guerras. Eso, con las 12 tablas, ¿se separaron esos rituales o se siguieron perpetuando para desarrollar dichas actividades? Respóndeme tú mismo entre derecho natural y derecho positivo. Respóndeme que tú tienes la respuesta. No, es que tenía la duda por lo que, pues, en lo que se conocen los principios del derecho romano, los reyes o los cónsules tenían que primero consultar. Correcto. Sí, o sea, ¿el qué? ¿Derecho qué? Natural, ¿correcto? Sí. Era el derecho natural, el derecho divino, el derecho teológico, el derecho superior, el derecho supranatural, bueno, el de Dios, ¿correcto? Sí, sí. O sea, pero con las 12 tablas se separa esos ritos. Correcto, claro, porque ¿qué? Ya no voy a consultarle ahí al Dios X, sino que ya, ¿qué? Ya hay una norma, ya está arreglado, ya está codificado. Entonces, ya está escrito, por lo tanto, ya está reconocido. No tengo que ir a ver qué me va a decir el superior o qué me va a decir el Dios. Entonces, la promulgación de las 12 tablas es un qué, yo diría, es una protesta por parte del pueblo hacia esa concepción ideológica religiosa. Porque el pueblo se cansa. Bueno, el Dios, entonces solamente hay Dios para los patricios. ¿Y para nosotros qué? Y ellos también tenían sus dioses, politeístas, ¿sí me entienden? Varios dioses, y adoraban al agua, al fuego, a la tierra. Pero entonces ellos dijeron, no, nosotros necesitamos algo concreto. Ahí es cuando ya qué, ya se hace rompimiento, esa fracturación dentro de esa ideología teológica, religiosa. Porque ustedes saben que anteriormente la iglesia ya al cabo del tiempo del derecho romano, al cabo del tiempo ya casi a finales de la República y ya posterior al imperio, la iglesia tenía una gran influencia en las directrices políticas. Las ideologías religiosas, cristianismo, catolicismo, el papado, era el que gobernaba. El papado era el rico, el terrateniente. Y muchas veces ir contra las políticas ideológicas del catolicismo te llevó a la muerte. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa serie de cosas, pero se va dando ¿qué? El derecho positivo. El derecho ¿qué? Plasmado, codificado, en los cuales ¿qué? Es un elemento o una norma jurídica que me garantiza a mí de que se me va a proteger un derecho. Ahí donde vemos el concepto de seguridad jurídica, estabilidad jurídica. ¿Estamos? Bueno. Disculpen. Dime. Mire, ya viendo, digamos, el escenario, digamos, de la monarquía y estamos en la república y es la primera vez que escuchamos la palabra emperador, ¿sí? ¿Y cuál era la función, cuál era, digamos, su importancia en términos políticos y administrativos con relación al derecho romano? Porque ¿quién lo elegía? ¿Cómo era? Si era a través de la agencia, era una vaina por raza pura. ¿Cómo era? No. Mira, tienes que tener algo en cuenta. Cuando yo hablo de emperador, estoy hablando de un monarca. Estoy hablando de un rey. Estoy hablando de un individuo en los cuales recaen todos los poderes del pueblo en él. Pero esto no eran elegidos por quienes, por ellos mismos, por el linaje de su familia, los descendientes.
primogénitos, las mujeres. Bueno, y así es que se va conservando esa casta real, este linaje, pero que era derivado de consanguinidad. ¿Listo? Bueno, un momento, por favor. Listo. El Imperio Romano, o sea que ya vimos que la monarquía, la república y ahorita vamos a ver el imperio. Estamos pasando rápidamente, pero nos vamos a devolver para la república, ¿listo? Se llama Imperio Romano a las etapas de la historia romana en la que Roma fue gobernada por ¿quién? Emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Mire que aquí ya hay un cambio. La república se elegía popularmente, eran dos. Pero aquí ¿qué? Aquí ya volvemos a la misma figura que teníamos bajo ¿qué? Bajo la monarquía. Esta capacidad en el año de Cristo con el gobierno de Augusto le caía su Senado. Todavía está la figura del Senado, pero ya no tenía esa relevancia que tenía en la época de la República, esa connotación. ¿Por qué? Porque el que decidía en todos los aspectos administrativos, políticos, económicos, sociales, militares, culturales, ¿era quién? El emperador. Entonces, miren que acá el Senado era un órgano a las órdenes del emperador, aunque este podía delegar la administración de algunas provincias sobre senadores de confianza, las llamadas provincias senatoriales. Aparecen las prefecturas como una institución política para asegurar el orden de la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos? Políticamente, ya lo constituimos como que un emperador, recaía todos los poderes sobre él, máxima autoridad. El Senado estaba que a merced del emperador, o sea que no era una institución autónoma e independiente, administrativamente, judicial. Nueva clase, sin embargo, sigue creciendo a gran velocidad, los plebeyos. Esta clase está formada por mendigos, pobres que vivían de donaciones gubernamentales, tanto en forma de dinero, espectáculos gratuitos, agua, cereales, entre otros. Esta clase estaba formada por ¿quién?
mendigos, pobres que vivían de donaciones gubernamentales, tanto en forma de dinero, espectáculos gratuitos, aguas, cereales, entre otros. La burguesía comienza a introducirse en el Senado, ahora ocupando cargos como de inspectores de finanzas o gobernadores. Por el otro extremo tenemos a los esclavos, cada vez más numerosos debido a las constantes batallas y conquistas. Estos eran empleados para atender los servicios de la casa, ocuparse de la agricultura, para las minas o para la construcción de obras públicas. Entonces, mire, tenemos por el otro extremo, tenemos la burguesía que se empieza a introducir al Senado. Y por el otro tenemos a los esclavos, cada vez más numerosos debido a las constantes batallas y conquistas. Estos eran empleados para atender los servicios. O sea que, ¿qué? Usted era esclavo, porque de nacimiento siempre fue esclavo, hasta que lo emanciparon. Y todos aquellos que eran capturados en guerra, en expansión de terreno, todos ellos eran comercializados como esclavos. Con la entrega de grandes extensiones de tierra aparecen los latifundios. Cuando hablamos de latifundios, hablamos de una época feudal. El vasallo, la tierra, el siervo, que la riqueza de la tierra, iban a trabajar la tierra, pero el Estado les deja que trabajen la tierra, pero le deben pagar al Estado, ¿sí me entienden? Al rey, al monarca, al soberano. Entonces, esta forma de cultivar grandes extensiones provocó la hambruna de los pequeños campesinos, que se vieron obligados a emigrar a la urbe en busca de mejores oportunidades, lo que provocó la necesidad de Roma de importar el trigo. Instituciones del imperio. El emperador, elegido por el emperador anterior, concentraba los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, religioso y militar. O sea, que tenía la potestad de ¿qué? Yo voy a elegir mi sucesor. Dependiendo pues de los criterios que tuvieran, no sé. Después tenemos las magistraturas, pero esas magistraturas ya no tienen el mismo fuerza que tenían en la República, elegidos por el emperador. No eran por el Senado, sino por el emperador. ¿Alguien me habló? Diana, ¿me ibas a decir algo? Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que fue la transformación? ¿Cómo es que llegó el primer emperador después de la República? Después de la República ya se empieza a dar una individualización y una disputa entre los mismos cónsules, entre los mismos magistrados, y flaquea la estructura del pueblo. Y entonces, por lo tanto, creo que era Cervón el Sabio, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, y ya se toma él como ¿qué? Como emperador. Pero ya se elimina a finales de la República, a comienzos del Imperio, ya se elimina esa figura de cónsules y magistrados. Y entre la misma disputa entre ellos es como sale el emperador. Porque anteriormente en la República no se daba no teníamos ni monarca, ni emperador, ni nada. Todos eran elegidos por el pueblo. ¿Estamos? Sí, profe, algunos historiadores lo relacionan con lo del triunvirato, ¿cierto? El inicio del imperio. Correcto. Bueno, instituciones del imperio, magistraturas elegidos por el emperador. Sin imperio, ya que sus decisiones no son vinculantes para el emperador, desapareció la de dictador y censor. Venga, le digo. Surgió la magistratura del prefecto del petróleo que dirigía su guardia personal. Surgió la magistratura del prefecto del pretorio que dirigía su guardia personal. O sea, que era un militar. ¿Tenía la calidad como de escolta privado, profe? Algo así. Teníamos un cuerpo de escoltas privilegiado y que estaba más cerca al monarca. ¿Ya? Senado era elegido ¿por qué? Por el emperador. Miren que todos esos elementos democráticos, esos elementos de votación, esos elementos de
de consulta, que era el Senado, sus instituciones, y la cuenta desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya recae sobre un solo individuo. Poder limitado ya que sus decisiones, perdóneme, poder limitado ya que sus decisiones legislativas no son vinculantes para el emperador. Comicios. Su base electoral era ¿qué? El tribu y la centuria. Pierde competencia judicial y el nombramiento de los magistrados. Conserva capacidad legislativa, pero sin poder ¿qué? Vinculante. Competencias de las instituciones del imperio. El emperador. El autoritarismo se esfuerza durante el dominio, llegándose a establecer el origen divino del emperador. Magistratura. Durante el dominio del prefecto se convirtió en una magistratura con competencias también civiles y además se creó una cancillería encargada de diferentes funciones administrativas. Miren que aquí se crea que una cancillería, se crea otra institución encargada de ¿qué? De funciones de la administración pública, la administración del pueblo romano. Me dice, durante el dominio, el prefecto, o sea, el magistrado, se convirtió en ¿qué? En una magistratura con competencias también civiles y además se creó una cancillería. O sea, que ¿qué? Se le aumentaron las competencias a los magistrados, pero obviamente ellos estaban por debajo del emperador y de sus decisiones y todo eso. El Senado se convirtió en una cámara municipal con competencias exclusivamente judiciales. Los comicios limitaban su autoridad al ámbito municipal y finalmente acabarían ¿qué? Desapareciendo. Porque es que los comicios me daban, en la época de la República, me garantizaban igualdad, me garantizaban participación. Pero pues, como aquí hay un emperador, obviamente tiende a desaparecer. Características del régimen imperial: concentración del poder en manos del emperador, como les había dicho en su momento. Todo recae sobre un solo individuo, todos los poderes. Acumula los títulos de emperador, poder militar, principal autoridad política, y pontífice máximo, máxima autoridad religiosa. Además, su seguridad física se garantiza mediante la creación de una guardia personal, que son los pretorianos, que te decía a ti como una escolta privilegiada. Desarrollo de un eficaz aparato burocrático, encargado de la administración del imperio, cuyos principales cargos son hombres de confianza, nombrados directamente por el emperador, secretarios y prefectos. Una burocracia. Universalización de la ley mediante la extensión del derecho romano gracias a su sucesiva recopilación y unificación. Porque a partir de las 12 tablas, ya vamos a ver las novelas, las novísimas, los digestos, la recopilación, todo esto que a partir de ¿qué? De Justiniano. Y eso es lo que tenemos hoy dentro de ¿qué? Del ordenamiento jurídico nuestro en el derecho civil. Ya quiero llegar allá. Y era una ciudadanía universal, con la posibilidad de aspirar a los más altos cargos, cualquiera que fuera el lugar de nacimiento. Entonces, mire qué tenemos. Universalización de la ley, aplicada en todo el contexto, sin los límites fronterizos. Idea de una ciudadanía universal. Puede ejercer cualquier derecho y ocupar estos cargos sin importar su lugar de nacimiento. Mantenimiento formal de las instituciones republicanas, pero vaciadas de poder, con el objetivo de reforzar la legitimidad ¿a quién? Del emperador. Mantenimiento formal de las instituciones. Esto era un sofisma de distracción, porque realmente eran unas instituciones, pero todo lo decidía ¿quién? El emperador. Estabilidad en los relevos de poder, gracias a un sistema sucesorial en el cual el emperador elegía a su sucesor, normalmente un miembro de su gens, o sea, de su linaje, de su casta, de su familia. Cuando el heredero no era su hijo, nombraba al elegido hijo ¿qué? Adoptivo. Entonces, ahorita alguien me preguntaba
que cómo se elegían. Pues aquí vemos que se elige, el que está vivo mirará a quién elige, el emperador. Obviamente es su sucesor, el linaje, la casta, la consanguinidad, pues es más relevante, ¿sí? Se tiene en cuenta. Grupos sociales del mundo romano. Entonces, profesor, tenemos, dime. Profesor, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Es que, pues me resulta muy paradójico cómo Roma, después de avanzar en una forma de gobierno participativo, volver a una forma tiránica del emperador. ¿Será que debe pasar hoy en día? Sí, obviamente tenemos muchos estados. Puede pasar, claro. Mira nada menos Las Venezuela. dictaduras. Mira nada menos Venezuela. Venezuela, Sí. Para muchos es una dictadura. Para otros es un paraíso. ¿Sí me entienden? Porque hay muchos seguidores, como hay muchos opositores. Pero puede cambiar, claro está. Puede cambiar y volverse que en una dictadura, en un estado de facto, ¿ya? Que por vías de hecho toman el poder, pero no a través de ¿qué? De una democracia, no a través de un voto popular. ¿Estamos? Profe, entonces las 12 tablas perdieron el poder en el imperio. Perdóname. Entonces las 12 tablas perdieron el poder en el imperio. No. Eso siguieron el reconocimiento de los plebeyos. Sino que es que las 12 tablas era permitir que los plebeyos tuvieran participación en las decisiones políticas, sociales, militares, inclusive de nupcias, o sea, de matrimonio. Pero eso se siguió conservando, sino que obviamente ya predominaba, era la decisión del emperador. Porque es que tengamos en cuenta que si yo tengo una ley, yo tengo una norma, una ley, y si no hay un órgano competente que haga cumplir la norma, ¿de qué me sirve la norma? Entonces, ¿a qué lo traigo? Que el emperador sí estaba en las 12 tablas, pero como era la máxima autoridad, entonces podía cumplir lo que está allí o no cumplirlo, porque era la decisión de él, ¿correcto? Porque es que cuando se ostenta por vías, de hecho, se ostenta no por un normal procedimiento para llegar al poder, sino que lo que se hace es arrebatarlo, lograrlo a través de una conquista o algo. Predomina el interés del individuo, o sea, del que está tomando el poder, y no te va a tener en cuenta los derechos de la colectividad, porque obviamente es que no es un individuo autónomo e independiente respecto a la administración de justicia, sino que se convierte en juez y parte al mismo tiempo. ¿Entendido? Sí, señor, muchas gracias. Otra pregunta, profe, sí, relacionada con el tema. Por ejemplo, en la época romana, cuando el mismo Senado estuvo de acuerdo de autorizar el emperador, ellos tenían una norma de un tiempo también para esa función de atribuciones especiales. Son como las mismas que relacionamos con el presidente cuando estamos en estados de guerra, en donde, o en estos casos como la pandemia, en donde el Senado... Eso se llama estados de excepción. Sí, pero esos estados de excepción, por ejemplo, como en Roma y como en nuestra reciente época aquí en Colombia, ¿qué nos garantiza o qué limitaría que eso no se convierta en lo que conocemos como dictadura? O sea, ¿qué otra norma superior a esa? No, primero que todo, a través de la Constitución de 1991 le da la potestad al presidente de la República para que en algunos casos o eventos o algunas problemáticas pueda legislar, es decir, pueda crear normas.
pero posterior a ello, ¿lo va a qué? Lo va a evaluar y lo va a valorar la Corte Constitucional. Porque tiene que primar los derechos fundamentales. Entonces, muchas veces en la promulgación de una norma, por parte del presidente, los estados de excepción pueden violar derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, se limita la norma, o se limita la norma administrativa, no, se limita la potestad que se le está dando al presidente de la República para proferir normas, porque se le coloca un límite. Es decir, yo profiero una norma, ahorita ante la pandemia, una norma económica, una norma laboral, y puede empezar a regir, pero mañana la Corte Constitucional evalúa realmente si se está cumpliendo con el objetivo por lo cual fue adoptada esa medida y si realmente no me está violando ninguna norma. Entonces mira que en esos estados de excepción hay límites. Obviamente, ¿y qué más límites? El Congreso de la República también le coloca límites al presidente de la República, la Corte Constitucional respecto a los derechos fundamentales. Entonces, el mismo ordenamiento jurídico colocan ¿qué? Límites al que está administrando, porque eso que evita que llegue al poder, evita que ostente el poder. O sea, cuando nosotros hablamos de un gobierno como elemento de un Estado, hablamos que es obtenido bajo la soberanía de un pueblo. Y mire que tenemos los otros dos elementos, soberanía y pueblo. Conglomerado de personas asentadas en un determinado territorio con unas fronteras, en los cuales de ese pueblo emana, a partir de la potestad que tiene él, ¿para qué? Elegir un presidente. ¿Para elegir qué? Un gobierno. Entonces, ahí teníamos que el pueblo es el que le da esa potestad a ese gobierno. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, discúlpeme, no sé si sea errado decir, pero uno puede asumir que en el imperialismo se perdió más que todo el poder de las instituciones. Total, claro. Es que mira nada menos, Colombia es uno de los países muy apetecidos para el portafolio inversionista extranjero. ¿Por qué para el inversionista extranjero? Porque es que hay estabilidad jurídica, hay seguridad jurídica en el Estado colombiano. ¿Qué pasa? ¿De dónde se hace estabilidad o seguridad jurídica? De sus instituciones. Que todas las instituciones del Estado son autónomas e independientes, con todas abocadas, todas con el mismo objetivo de cumplir las necesidades de la colectividad, la administración por parte del Estado. Entonces, tenemos, ¿dónde está el que me preguntó? Aquí, profe Daniel Granados. Listo. Repíteme la pregunta, por favor. Que si es correcto decir que en el imperialismo se perdió el poder de las instituciones. Ahorita respóndeme tú. Pues, si nos vamos a lo que es el imperialismo, pues con lo que usted nos contó, se podría decir que sí, porque realmente todo pasó a ser aprobado o no aprobado por el emperador. Es correcto, es correcto. A eso era lo que les estaba explicando ahorita, de que como hay una estabilidad y una seguridad jurídica entre las mismas instituciones del Estado colombiano, por decir, la rama administrativa no se va a meter en los asuntos de la rama jurisdiccional o la rama legislativa. Cada uno tiene sus propias, ¿qué? Funciones, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué? De acuerdo a cada una de esas funciones, de esa potestad que tiene cada uno, hay un reconocimiento por parte de ¿qué? De la colectividad, por parte de los administrados y por parte de la misma administración. Entonces, ¿eso qué da? Seguridad, autonomía e independencia.
Listo, entonces, ¿qué tenemos? Los patricios y los plebeyos. Patricios, hombres libres con derechos civiles y políticos. Hombres libres con derechos civiles y políticos. Óigame. Descendientes de los fundadores de Roma. Grupo social más rico gracias a la posesión de grandes latifundios. Plebeyos. Hombres libres con derechos civiles y políticos completos. Desde el siglo III a.C. O sea, ¿con quién? Con las 12 tablas. Pueblo vencidos, extranjeros asentados en Roma o descendientes ilegítimos. Campesinos, artesanos y comerciantes y clientes. Más adelante vamos a ver lo que es legítimo, ilegítimo, el descendiente y vamos a ver los clientes. Clientes, plebeyos, pero con alguna dependencia jurídica, ¿de qué? De su patrón. Situación de pobreza o inseguridad les lleva a solicitar protección ¿de qué? De un patricio. Ayudaban al patricio del que dependían. O sea que los clientes eran ¿qué? Eran plebeyos que pertenecían a quién, a un patrón, pero tenían una independencia de él. No estaban como si fueran esclavos o a merced, no. Tenían una independencia jurídica. Libertos, hombres libres con derechos civiles limitados. Antiguos esclavos que compraron su libertad o la recibieron por los servicios prestados. Todo tipo de actividades. Desarrollaban todo tipo de actividades. Eran ¿qué? Hombres libres con derechos civiles, mas no con derechos ¿qué? Políticos. Miren bien, no tenían derechos políticos sino civiles. Si nosotros vemos los patricios, vemos que tienen ¿qué? Derechos civiles y tienen ¿qué? Derechos políticos. Esclavos, propiedad de un patricio del Estado. Nacimiento, por nacimiento, prisioneros de guerra. Eran, ¿de dónde provenían los esclavos? Por nacimiento, por ser prisionero de guerra o por comicios de delitos graves. Comisión. Ayudaban al patricio del que dependían. Características de la sociedad romana a finales del imperio. Entonces, características de la sociedad romana a finales del imperio. Miren que se dieron unas modificaciones. Podríamos decir que el auge de mayor relevancia del pueblo romano fue la República, porque allí se crean instituciones, se avalan derechos para el pueblo romano. Entonces tenemos que hay una ruralización, la población urbana emigró al campo huyendo de la inseguridad, de la presión fiscal y de los reclutamientos forzosos. Progresiva desaparición de la esclavitud. La disminución del número de esclavos se aplica por su baja productividad y el temor a levantamientos ante la falta de recursos para controlarlo. Progresividad, desaparición de la esclavitud. La disminución del número de esclavos se implica por su baja productividad y el temor a levantamientos, es decir, protestas ante la falta de recursos para controlarlos. Otro, aparición de una nueva categoría social, el colono. El colono, antecesor del siervo medieval, recibe protección y una tierra a cambio de entregar una parte de la cosecha al Señor, lo que les decía hace un momento. Los colonos son o bien hombres libres emigrados de la ciudad, pequeños propietarios arruinados o incluso antiguos esclavos. Sustitución del paganismo por la nueva religión cristiana. Desintegración del Estado. La incapacidad del Estado para cumplir con sus dos misiones básicas, garantizar la seguridad y la subsistencia de sus súbditos
y mantener la integridad territorial determina la progresividad perdida de territorios Problemas de red. imperiales. ¿Aló? Nuevamente tiene problemas Listo. con la red, profe. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, aquí en este cuadro nos sintetiza todo lo que hemos visto en estas diapositivas y todo lo que hemos visto hasta el momento del pueblo romano. Miren, en la monarquía, ¿era qué? Rey, Senado, Asamblea. Todo recaía en ¿qué? En el rey. Y allí se daba ¿qué? Se daba un Senado y había también una Asamblea, pero no tenían la misma connotación, la misma fuerza, la misma relevancia que tenía aquí en la República, porque obviamente como era el rey, él era ¿qué? El gobierno absoluto, él era el que decidía en todos los asuntos, o sea que este Senado y esta Asamblea no tenían ¿qué? Independencia jurídica, administrativa, entre otros. Después llegamos aquí a la República y vemos que, ¿qué? Ya tenemos magistrados, los cónsules, que tenemos, ¿qué? Dos individuos que se van a encargar de, ¿qué? De administrar, ¿qué? El pueblo romano. Dos individuos que se van a encargar de, ¿qué? De administrar los ejércitos de Roma y que se colocan de acuerdo para administrar. Inclusive hay una representación también de los plebeyos, representación también de los patricios. Entonces, ¿qué tenemos? Un senado y una asamblea. Y miren que ese senado estaba conformado ¿por quién? Por los ancianos, por los sabios. Pero a la final esa asamblea estaba ¿qué? Constituida por tres, que era ¿cuál? La curial, la centurial y la tribal. La curial de los patricios que tenían ¿qué? 30 curias. En el centurial de los militares, grupos de 100, ¿ya? El centurión era la máxima autoridad militar y era un honor, era una casta ser un centurión, ser parte de la armada romana. Y tribal, tribal era ¿qué? Una constitución o un elemento constitutivo de los plebeyos, que era ¿qué? Le permitía a ellos decidir, le permitía a ellos aportar dentro de la política, de los plebeyos agrupados ¿por quién? Por tribus. Ya veremos todo esto poco a poco. Época postclásica de Justiniano. Justiniano. El emperador Justiniano, individuo que aportó mucho a Occidente. Aportó mucho porque de acuerdo a sus obras, de acuerdo a esa recopilación de normas de codificación del derecho romano, es como se da el nacimiento de elementos característicos de los individuos, como decir, cuándo es persona, quién es una persona natural, qué derechos tiene esa persona, qué pasa desde el momento cuando se empieza cuando es ciudadano, cuando se empiezan a tener derechos antes, antes perdóneme, en la concepción fetal o posterior a nasciturus cuando es extirpado o cortado el cordón umbilical del vientre de la madre, entonces ahí se tiene ya como persona, pues respire, todo el cuento, eso me lo dice el Código Civil. Entonces hay que mirar esas características que nos dan a nosotros como sujetos. El mismo qué, el mismo derecho romano. Entonces todos esos elementos de Justiniano nos sirvieron a nosotros para lo que tenemos hoy dentro de muchas normas jurídicas. Sube el poder el emperador Justiniano en Constantinopla.
Bueno, entonces, en el año 527 sube al poder el emperador Justiniano en Constantinopla. La fijación que tiene es rendirle un homenaje a la grandeza clásica, de reunificar el imperio. Se lo propone en los distintos ámbitos, también en el ¿qué? En el jurídico. Se propone recopilar todo el derecho romano hasta el momento. Se propone recopilar todo el derecho romano. Por eso decimos nosotros que nosotros tenemos un ordenamiento sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque todas las normas están entrelazadas la una con la otra. Imagínense una norma que vaya en contravía de preceptos constitucionales. O una norma que choque con otra norma. Entonces, inclusive se puede dar, ¿por qué no? Pero pues hay unas instituciones que se encargan de dirimir este conflicto jurídico que puede suscitar dentro de dos normas. Entonces tenemos que ese ambiente jurídico, eso de Justiniano, nosotros tenemos que sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque todo proviene de la Constitución. La norma civil debe estar en connotación o debe estar con la norma ambiental, o con la norma minera o la norma petrolera, o la norma laboral o la norma de salud. Debe estar en armonía con la propia Constitución. Y entre ellos debe haber ¿qué? Una conexión, debe haber una coordinación, una dirección entre estas mismas instituciones. ¿Para qué? Para que en forma conjunta se cumplan con los objetivos del Estado. Entonces miren que aquí tenemos ese poder jurídico, ya ese conjunto de normas, y aquí se empieza a darle. Se propone recopilar todo el derecho romano hasta el momento. Para ello reúne a una comisión de expertos encabezada por Trigoniano y que se encarga de una recopilación de todas las constituciones imperiales, decretos, prescriptos, edictos de los emperadores. Esta recopilación se conoce como ¿quién? Como el Códex. ¿Vigente desde qué? 529. También se le pide una recopilación de los iura, que recibe el nombre de ¿qué? De los digestos o pandetas, que les decía ahora. El digesto, por favor, alguien que me lea ahí, por favor. El digesto consta de 50 libros. Cada uno está dividido en títulos. Cada título en fragmentos y si este es muy largo, en epígrafes. En el año 533, junto con el digesto, aparecen las instituciones de Justiniano, un manual para principiantes escrito por profesores de derecho que tenía 4 libros. Se hizo una segunda edición del Códex que vio la luz en el 534. Estaba dividido en 12 libros que estaban divididos en títulos y cada título en fragmentos. Las referencias del códex normalmente son de 3 dígitos. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime, Gustavo. La persona o el personaje de los jurisconsultos, ¿en qué época lo ubicamos en la antigua Roma? ¿Cómo? Perdóname, ¿me repites? Los jurisconsultos, ¿en qué época los ubicamos en la antigua Roma? Pero es que los jurisconsultos, ¿cómo que lo tomamos? ¿Pensantes? ¿Filosóficos? ¿Estudiantes del derecho? ¿Estudiosos del derecho? ¿Cómo lo estás tomando tú, jurisconsulto? ¿O como individuo en representación de algún poder, de alguna institución? Yo diría que los jurisconsultos empiezan a dar desde la creación de la misma humanidad y ya establecido tanto la polis y las civitas de estos pensantes y filosóficos estudiosos del derecho. Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, Glaucón, entre otros, ¿no? Entonces, no sé, jurisconsulto, pues ahí te lo dejo, no sé cómo la tomes, pero pues esa siempre se ha dado. ¿Estamos? Es que en algunos registros históricos de Roma mencionan a los jurisconsultos como aquellos, como referenciándolo como jueces o aplicadores de ley en Roma. A los que se les presentaban los casos y ellos
utilizaban la referencia de otros para hacer la aplicación de los mismos. Bueno, me trae dos elementos aquí. Resulta que en la actualidad nosotros tenemos el precedente judicial y tenemos la jurisprudencia como métodos y fuentes auxiliares del derecho y métodos de interpretación del derecho. Resulta que cuando tú dices que los jurisconsultos podrían darse la connotación también de las características de un operador jurídico como juez de la República en la actualidad. ¿Pero eran qué? Sabios, pensantes, filósofos. Ancianos. Por lo regular eran los ancianos. Pero cuando se daba la aplicación de esa norma, era que se cogía o se tomaba como referencia un hecho X, pero el derecho violado era similar a otro hecho Y. Entonces, de la forma que se decidía sobre el proceso X, ya se iba a seguir adoptando por los operadores jurídicos para seguirse aplicando a Z. Es decir, cuando yo hablo de precedente judicial, es que yo tomo una determinación o un concepto o un fallo judicial y lo tomo como referencia para la aplicación en diferentes procesos que ha sido violado el mismo derecho. ¿Estamos? Estamos, profe. O sea que una de las participaciones más importantes de los jurisconsultos fue en la creación de estos códex también. No. Todo es que en la creación de los códex, de las novísimas, de todo ese conjunto normativo, no fueron solamente los jurisconsultos. Mira que nada menos las decisiones de los emperadores, las decisiones del monarca. Es que una recopilación de todo ese compendio normativo que viene a ser ¿qué? Para ser ¿qué? Codificado, reglado, normal. ¿Entendido? Bueno, chicos. Profe, otra pregunta pequeña. Sí, dale, dale. En la anterior diapositiva decía año 527 y 529. Cuando se hace alusión a los años, ¿es necesario colocar la sigla antes de o después de? ¿O se sobreentiende cuando? Pero ¿por qué no la tenían? Me causó como inquietud. De pronto fue error mío. Porque, o sea, no tenía la claridad como tal el saber si era antes de Cristo o después de Cristo. Pero estaba Entonces el progresiva y error uno fue mío, asumía. porque precisamente si yo no lo coloco, se presta para esa confusión. Pero si es progresivo, uno asume que es después de Cristo. Sí, cuando no se tiene después de Cristo. Listo, chicos. Bueno, hemos terminado por hoy. ¿Les gustó la clase? ¿Aprendieron? Mucho. Profe, claro. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Doc.